encontramos en la villa de Puerto Real, porque les voy a hablar del pulmón verde más conocido de aquí de esta localidad, el Parque de las Canteras. Venga, vamos a verlo. A solo 5 minutos de la estación de ferrocarril de Puerto Real y también está pegado del solar donde se coloca cada año el recinto ferial. Decir que las canteras tienen la particularidad de que esto no es un parque natural ideal, esto es un jardín botánico de estilo inglés, es un jardín romántico entonces. Lo que pasa que para el diseño de este jardín se utilizaron especies autóctonas de la zona, por lo que ha hecho que siempre ha parecido que el parque se ha encontrado en este sitio y que la mano del hombre pues nunca ha intervenido. Por este motivo es el jardín romántico más importante de la provincia y además, como curiosidad, es uno de los más antiguos de España. Antes de que esto se convirtiera en un parque, lo que había aquí era unas canteras de extracción de piedra, por eso se llama el Parque de las Canteras. En concreto, lo que había aquí era una cantera de extracción de piedra ostionera. Esta piedra ostionera servía para abastecer a las zonas de la bahía, sobre todo, por ejemplo, destacar la construcción de la Prioral de Puerto Real, pero también sirvió para la construcción de la Catedral de Sevilla, lo cual esto dio lugar a un pleito. En este pleito había un enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Ayuntamiento de Puerto Real. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Sevilla quería toda la exclusividad de las canteras, sin pagar de más, por lo cual el Ayuntamiento de Puerto Real no estaba a favor. ¿Por qué? Porque no le convenía tener o ceder esa extracción de la piedra a un solo lugar, sin ganar más cantidad o tener más beneficio. Finalmente fue la monarquía la que intervino, fallando a favor del Ayuntamiento de Puerto Real. Bien, estoy aquí porque os quiero explicar qué es la piedra ostionera. Bien, la piedra ostionera es una piedra que nos encontramos en la zona de la bahía de Cádiz fundamentalmente. Este es un ejemplo de piedra ostionera y esta piedra está formada por los sedimentos de restos de tierra, de una arcilla marina que se encuentra en las marismas de aquí de la zona de la bahía de Cádiz, conocida popularmente como fango, y también por restos de conchas, sobre todo del ostión. El ostión es un molusco muy parecido a la ostra. Y como veis, podéis ver por aquí, todo lo que sea blanquito son los restos de las conchas. Con el paso de tiempo se ha ido fosilizando, dando lugar a la piedra ostionera. Que no se engañe el aspecto poroso, precisamente el tener tantos orificios le hace la ideal para construir en zona costera. Cesó la actividad de las canteras y fue cuando se convirtió en el jardín romántico. El último dueño de este jardín, porque era un jardín privado, que era don Pedro José de Paúl, él abrió las puertas en 1882, las puertas de este parque, a los vecinos de Puerto Real para que ellos vinieran aquí para su entretenimiento y disfrute. De esta forma, los puertorrialeños le cogieron tanto cariño al Parque de las Canteras que cuando esta persona murió, don Pedro José, las canteras pues estaba en subasta pública para venderse a otra persona. Y los puertorrialeños, temerosos de que el parque iba a correr a mano de otro dueño que prohibiría
su uso para los demás, sino que lo convirtiera de nuevo en un jardín privado, hicieron que el ayuntamiento en 1909 comprara el Parque de las Canteras por 25.000 pesetas. De esas 25.000 pesetas, una cuarta parte de ese dinero fue donada por los propios puertorraleños, prueba del cariño que le había cogido estos vecinos al parque. De esta forma, el Parque Las Canteras se convirtió en uno de los parques públicos más antiguos de España, como por ejemplo el Parque de Retiro en Madrid, que fue fundado en 1882, el Parque María Luisa en 1914 o el Parque Güell de Barcelona en 1924. ¿Qué tienen en común los parques que he citado con el Parque de las Canteras? Pues que son parques que han sido fundados, parques públicos, en grandes ciudades, por lo cual si en 1929 la modesta villa de Puerto Real contara con un parque de estas características, pues se puede decir que se convirtió pues en un top 10 de recursos, de lugar preferente dentro de la provincia de Cádiz. Y creo que los puertorraleños tienen que estar muy agradecidos de gozar de las canteras. Como valor ambiental, pues nos podemos encontrar las especies autóctonas de aquí, por ejemplo el lentisco. Este se puede decir que es como el bosque subterráneo que tienen las canteras. Esta es la planta que predomina, pero también podemos ver otro tipo de hierbas aromáticas como puede ser el romero o la hierba luisa. Y además de árboles, el árbol que domina aquí en este parque es el pino piñonero, que la verdad yo estoy buscando por aquí a ver si podemos encontrar una piña para que vosotros veáis mejor cómo son las piñas de aquí del Parque de las Canteras. Prácticamente es el árbol que predomina en los parques que rodea la villa de Puerto Real, de tal forma que los puertorriqueños se llevan la fama de que tú le puedes enseñar cualquier tipo de árbol, ya puede ser un manzano, una encina, o le puedes enseñar un cerezo con su pétalo, en flor, ¿no? Con las hojitas rosas, los pétalos rosas, y te va a decir que eso es un pino. Esta es la fama que tienen los puertorriqueños. Además aquí nos podemos encontrar también pues con varias faunas como puede ser aves, ya que este parque es una reserva natural de aves, sobre todo de jilgueros. Las lagartijas son las protagonistas, pero el rey indudable y dueño de las canteras es el camaleón, que es una suerte, la verdad, poderte encontrarte con uno de estos ejemplares dando un paseo por aquí. Por fin ya puedo demostrarlo. Os voy a enseñar lo que es una piña piñonera. En este caso la piña está abierta, ella puede decir que ya es una piña más vieja, y en estos pequeños orificios que veis, aquí se ve mejor, aquí donde guardan los piñones. Los piñones, yo creo que como todos sabéis, es un fruto seco un poquillo caro, vamos a decirlo así, ¿no? Así porque es muy normal encontrarte antiguamente, que te encontraba a la gente que venía a recoger las piñas para recolectar los piñones, ¿está bien? Para darse el antojo o para venderlo. Actualmente esta actividad está prohibida, pero por fin, digo, porque es muy raro encontrar las canteras y no encontrarte ninguna piña. Otro de los, digamos, valores ambientales que tienen las canteras, por la que yo recomiendo venir, es porque es ideal para que los niños tomen una primera toma de contacto con la naturaleza. ¿Por qué? Porque es muy fácil acceso, tanto en el tren, como he dicho antes, están los 5 minutos. Aquí delante del Parque Las Canteras hay aparcamiento, de hecho como el solar donde se pone la feria normalmente está vacío, pues un lugar muy bueno para dejar coches, y venir aquí con los niños sobre todo, pues para, como he dicho antes, para que ellos conozcan la naturaleza, para que también respiren aire puro y se deje de tanta consola y de tanto ordenador. Como decía, ¿no? Este valor ambiental para la toma de contacto o primera toma de contacto de los niños con la naturaleza es tan importante que antiguamente era muy común que los niños vinieran de excursión hasta aquí,
para conocer el Parque Las Canteras, aprovechando sobre todo la cercanía de la estación de tren. Aparte del valor ambiental que tiene el Parque Las Canteras, también podemos hablar de su valor cultural, el cual es mucho. Uno de los lugares importantes es el que nos encontramos ahora mismo, que es el conocido como el Parque del Pozo, llamado así porque hay un pozo que preside este lugar, pero además este pozo se construyó aquí porque este sitio era típico de paso para el ganado que venía desde la sierra hasta la Janda, cruzando la Cañada Real. Otro de los lugares de interés que tiene el Parque Las Canteras es donde nos encontramos, que es la Gruta de la Virgen de Lourdes. Este lugar se construyó aquí en Puerto Real porque da la casualidad que en este entorno se produjo una serie de milagros. La Virgen se apareció, entre otras cosas. De hecho, se construyó la gruta porque cada año hay una peregrinación desde Puerto Real hasta este patio del parque, que antiguamente era multitudinario. De hecho, era tanto los milagros que la Virgen de Lourdes hizo en Puerto Real, que fue lo que le ganó el título de patrona de la villa, que antiguamente lo tenía la Virgen del Rosario. Lo que se encuentra detrás mía son unas escaleras que antiguamente te llevaba a una fuente de la gruta, donde la gente venía a recoger el agua porque era milagrosa. Hoy en día esta fuente no existe, pero todavía se conserva estas escaleras. Pues ahora mismo nos encontramos en el patio de los Villates. Este lugar es también un sitio de interés dentro del Parque Las Canteras, porque antiguamente lo que había era una batería de las tropas de Napoleón. Es decir, esto era una zona de acceso, de entrada y de salida de la ciudad de Puerto Real, cuando la villa pues cayó a manos de las tropas francesas. Y con el paso del tiempo pues aquí encontraron restos de esta batería. Bien, pues esto es todo desde el Parque de Las Canteras. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si os interesa el contenido del blog, suscribiros al canal y nos vemos en otra ocasión de Turisteo. Bye.